Hola amigos, ¿cómo estáis? No sé si será verdad, pero si es cierto y se confirma, el mundo ya no tiene remedio. Dice Elon Musk que el gobierno de Estados Unidos tiene 14 computadoras de dinero mágico, que crean dinero de la nada y pueden procesar fácilmente billones de dólares en pagos. No se da cuenta de que viene eso, pero si es cierto, va a ser la hostia. Donald Trump está desatado y después de la debacle de la OTAN en Kursk, donde han sido destruidos muchos oficiales de la OTAN, el ultimátum de Putin expiró, y Sirski envió refuerzos. Hay muchos Abrams tirados en las carreteras de Kursk. Solo un asentamiento en la región de Kursk permanece bajo el control de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Se advirtió a los civiles de no regresar al distrito Sudzansky, porque es extremadamente peligroso. Ante esto Trump necesita ganar una guerra, y ya la está preparando. Va a ser seguramente en dos frentes, contra Rusia en Ucrania, y contra Irán, atacando en primer lugar a Yemen. En su red social Trump amenaza a Irán tras el ataque a los hutíes y ya no puede contener su verborrea barata, en su red social Truth Social, donde escribió lo siguiente. Cientos de ataques llevados a cabo por los hutíes, los siniestros bandidos y matones erradicados en Yemen odiados por el pueblo yemení, tienen su origen y son creados por Irán. Cualquier otro ataque o represalia por parte de los hutíes será respondido con gran fuerza, y no hay garantía de que esa fuerza se detenga allí. Irán está jugando el papel de víctima inocente de terroristas rebeldes sobre los que ha perdido el control, pero no ha perdido el control. Ellos dictan cada paso, les dan armas, les suministran dinero y equipo militar muy sofisticado, e incluso la llamada inteligencia. De ahora en adelante, cada disparo realizado por los hutíes será considerado un disparo realizado por las armas y el liderazgo de Irán, e Irán asumirá la responsabilidad y sufrirá las consecuencias, y esas consecuencias serán terribles, dijo el presidente estadounidense, que dice de sí mismo que es un pacificador. ¿Blanco y en botella lo que viene ahora? Por su parte Zelensky se reunió con el ministro de Defensa, Umerov, y el nuevo jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania, NATO, para diseñar la nueva organización del ejército con la OTAN. El ministro de Defensa recibió instrucciones de formar un equipo que interactuará con sus socios de la OTAN sobre todos los detalles del sistema de seguridad que Ucrania necesita, y que implementará las decisiones tomadas a nivel político-militar. Está previsto que el equipo asista a una reunión de representantes militares en Londres esta semana. El jefe del Estado Mayor General recibió instrucciones de acelerar la formación del sistema de cuerpo en las Fuerzas Armadas de Ucrania y realizar una auditoría de las necesidades actuales de las brigadas de combate. Los misiles llegaron al campo de pruebas justo durante la formación. La OTAN se prepara para rodear a Rusia por los cuatro costados, lo que puede suponer que si no hay acuerdo de alto el fuego, se liará parda. Ya estamos discutiendo los detalles del despliegue de un contingente militar en Ucrania, afirma el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Sybiga. Según el ministro, existe un claro entendimiento sobre qué países están listos para desplegar sus tropas. Los detalles como la geografía, número y mandatos de los contingentes militares ya se están discutiendo activamente. Y según fuentes turcas, Estados Unidos transportará cientos de equipos y vehículos militares desde sus bases en Alemania a campos de entrenamiento en Armenia. El transporte se realizará del 16 de julio al 7 de agosto desde el territorio de Georgia. El plan fue adoptado durante la era Biden y Trump aprobó su continuación. Esto supone que la OTAN avanza sus bases con un salto hacia Rusia muy grande. Desde Alemania hasta tener la frontera rusa a menos de 200 kilómetros desde Armenia. Mientras, en Alemania la ministra de Salud de Baviera, Judith Gerlach, ordena, o aconseja a los hospitales alemanes a prepararse para la guerra. El sistema de salud alemán debe estar preparado para atender a los soldados y civiles heridos, dijo Judith Gerlach. Según la agencia Novorossiya, en los territorios liberados de la región de Kursk todavía quedan muchas minas y diversos tipos de explosivos. No vale la pena regresar aquí todavía como civiles. El bloguero militar Roman Alekin escribe sobre esto, e insta a los civiles a no llevarse a sus hijos con ellos por ahora si las familias deciden regresar a casa. En Cherkasky Porechny, todavía se encuentran casetes sin explotar,
Además, es necesario instalar urgentemente comunicaciones celulares e Internet en las zonas pobladas donde se permitirá el ingreso de personas, para que en caso de heridos se pueda llamar a los rescatistas. No recomiendo en absoluto ir ahí. Es muy peligroso, dijo Roman Alekhine. El fin de semana pasado se produjeron enfrentamientos en Gebo y Kurilovka, según el canal Arcángel Spetsnaz. Sirski envió refuerzos a Kursk para mantener estos asentamientos. Pero no pasó nada de ello. El canal de Telegram, más, informa que en la mañana del 17 de marzo, solo un asentamiento permanece bajo el control de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la región de Kursk, el pueblo de Gornal. Pero el enemigo ya ha perdido la mitad de las calles aquí. Antes de llegar a la frontera estatal con Ucrania, quedan menos de 1,5 kilómetros en esta dirección. Mientras tanto, hoy expiró el plazo para el ultimátum de Putin, que emitió tras la apelación de Trump. Recordemos que el presidente norteamericano pidió preservar la vida de los militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania que estaban rodeados en la región de Kursk. Los corresponsales de guerra creen que Washington está tratando de salvar a sus ciudadanos que luchan en el ejército ucraniano. Putin aceptó, pero puso una condición: los militares debían deponer las armas y rendirse voluntariamente. Nadie organizará un corredor para que puedan salir a la región de Sumy. Los autores del canal político militar Win-Win escriben sobre esto. Aquellos que no se entreguen serán liquidados. Durante todo este tiempo Kiev ha estado ocupada explicando que el cerco de las Fuerzas Armadas de Ucrania es propaganda y no ha dado ninguna orden de retirada. Aunque asegura que se han dado órdenes de tomar posiciones más ventajosas, aquellos que buscan el beneficio ciertamente lo encontrarán. Nuestros soldados observan la abundancia de equipos de la OTAN abandonados en la zona fronteriza. En las carreteras de Kursk todavía quedan muchos tanques estadounidenses Abrams y obuses británicos M777. No se trata de un vehículo averiado, sino de vehículos completamente intactos. El corresponsal de guerra Alexei Zivov plantea la siguiente pregunta: las Fuerzas Armadas de Ucrania abandonaron tanto equipo en la región de Kursk que solo los perezosos no cogieron un Hummer capturado. No habíamos recibido un préstamo y arriendo semejante por parte de los norteamericanos desde la Gran Guerra Patria. En este sentido, la pregunta principal ahora ¿es necesario el despacho de aduanas para los equipos occidentales importados a través de Kursk? ¿O pueden registrarse tal como están? En la región de Sumy, el enemigo está construyendo apresuradamente fortificaciones para la defensa. Las zonas fortificadas están cubiertas con corredores de redes, protegiéndolas de nuestros drones. Actualmente hay batallas en el área de Basovka y Miropolye. Nuestros aviones de ataque han tenido un gran éxito aquí. El enemigo intenta mantener sus posiciones y envía reservas aquí todos los días. Y la resistencia a las Fuerzas Armadas de Ucrania está creciendo. El enemigo incluso lanza contraataques, dice Alexei Zivov. Por su parte el observador militar Yuri Podolyaka señala, en cada regimiento forestal se libra una lucha, y los soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania están atravesando momentos muy difíciles. Después de las pérdidas sufridas por nuestros ataques con drones y la destrucción del puente sobre el Sel, mantener Miropolye a medio plazo se convierte en una tarea nada trivial. El corresponsal de guerra Alexander Alkov no descarta que Rusia llegue a Sumy, e incluso pueda liberar esta ciudad. Hace una predicción cautelosa: lo próximo será un referéndum y la entrada de la región a Rusia. Durante toda la noche pasada nuestras fuerzas aeroespaciales no dieron tranquilidad a los cálculos de la defensa aérea de Ucrania. En muchas regiones fueron atacadas instalaciones militares y de infraestructura. Las llegadas intensivas comenzaron el domingo. Así, en la región de Chernigov se oyeron explosiones en el campo de entrenamiento donde se preparan los reclutas. Los instructores aquí eran especialistas militares extranjeros, según informan agentes de la resistencia. Los misiles destruyeron el campo de entrenamiento durante la construcción. Muchos oficiales de la OTAN han sido destruidos. El coordinador del grupo clandestino Nikolaev, Sergei Lebedev, aclara que el campo de entrenamiento está conectado con las fuerzas terrestres. La llegada se registra en la frontera con la región de Kiev,
donde se encuentra un enorme campo de entrenamiento de tanques. Además, el otro día, el Iskander destruyó un barco con un cargamento secreto en Odessa. El impacto afectó a un buque que enarbolaba banderas de Barbados, quien declaró que fueron asesinados sirios de entre 18 y 24 años. Los autores del canal Win-Win señalan que el ataque tuvo como blanco un cargamento de armas que, bajo la apariencia de grano, estaba siendo transportado con urgencia a militantes en Siria, acompañados por servicios especiales ucranianos. Según Lebedev, las autoridades locales están retirando activamente todos los objetos de valor del puerto de Izmail, en la región de Odessa. Esto confirma la teoría de que Ucrania está vendiendo armas que le entrega la OTAN en otros mercados. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.